Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida nuevamente a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. El ingeniero nos acompañará el día de hoy con este importante tema: protección de máquinas y equipos. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muchas gracias y bienvenidos todos los participantes en esta iniciativa de Travesía 2021. Muchas gracias, ingeniero. Te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa. Muchas gracias, Lina. Entonces, iniciemos el día de hoy en todo este programa sobre el riesgo mecánico. Pues vamos a desarrollar el tema de protección de máquinas y equipos. Un elemento muy importante dentro del riesgo mecánico, dentro de la prevención del riesgo mecánico. Ya en la sesión anterior veíamos ese riesgo mecánico, en qué consistía, qué lo configuraba, qué accidentes podía generar, cuáles eran sus fuentes generadoras. Y el día de hoy pues vamos a ir un paso más allá y es al control que
tiene disponible la seguridad y salud en el trabajo para poder evitar esos accidentes de origen mecánico, y es la protección a máquinas y equipos. Como les acabo de mencionar, pues hace parte de la ruta del conocimiento en esta iniciativa de Travesía 2021, y esperamos que tengamos los mejores resultados a través de 3 momentos muy marcados que vamos a desarrollar durante esta sesión. El primer momento va a ser un test de preevaluación, un pretest, donde lo que buscamos es como darnos una idea para poder enfocar la sesión que viene a continuación, darnos una idea como de las generalidades del conocimiento que podemos tener en cuanto a protección de máquinas y equipos. Un segundo momento donde vamos a hacer la presentación de la teoría y ejemplos sobre la protección de máquinas y equipos, y un tercer momento donde vamos a hacer una evaluación nuevamente para poder hacer ese sondeo de lo que hemos podido captar, percibir, entender, interiorizar sobre la protección a máquinas y equipos. ¿Cuál es el objetivo general de esta sesión? El objetivo general es comunicar a los participantes sobre los mecanismos utilizados para la protección a máquinas y equipos. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos dispositivos? ¿Cuáles esas características que deben cumplir esos mecanismos que se utilizan normalmente para la protección de máquinas y equipos? Para cumplir este objetivo general, pues hemos formulado 3 objetivos específicos, pues, que, como les digo, nos ayudan a cumplir ese gran objetivo general. El primero es encontrar o definir los mecanismos de protección de máquinas y equipos, encontrar cuál es la definición que podemos hacer sobre los mecanismos de protección. El segundo objetivo es establecer las principales condiciones de los sistemas de protección de las máquinas y equipos, cuáles características y cuáles condiciones son las que se deben cumplir o las que deben cumplir los dispositivos de protección de máquinas y equipos. Y el objetivo número 3 es hacer ese proceso de evaluación, de socialización del conocimiento sobre esos conceptos adquiridos sobre la protección de máquinas y equipos. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Empezamos con el primer momento, una preevaluación, ese sondeo de conocimientos generales. No es muy complicado, simplemente 3 preguntas que van a leer y van a responder de acuerdo a las indicaciones que a continuación nos va a brindar Lina. Lina, por favor, te cedo el manejo de la sesión. Muchas gracias, ingeniero. Listo, vamos a realizar el sondeo rápidamente. Les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta o la que ustedes crean que es la correcta. Listo, muy bien. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, protección de máquinas y equipos no está relacionado con A, carcasas, B, compuertas, C, elementos de protección personal. Muy bien, rápidamente les damos 10 segunditos para que respondan. Como siempre les digo, lean muy bien las preguntas, muy bien las posibles respuestas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, pero ya el ingeniero nos va a regalar las respuestas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta. Por acá les comparto los resultados. En esta primera pregunta nos dice 9% carcasas, 6% compuertas y 85% elementos de protección personal. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, la protección a máquinas no se realiza en A, punto de operación, B, pintura de la máquina, C, engranaje y partes móviles. Muy bien. Voten, por favor, 10 segunditos para que respondan esas preguntas. ¿Listo? Muy bien, cerramos la segunda pregunta.
Por acá yo les comparto los resultados. El 16% contestó punto de operación, el 65% pintura de la máquina, 19% engranajes y partes móviles. Muy bien, vamos entonces ya a finalizar nuestra primera parte del sondeo con la tercera y última pregunta. Y esta dice, la protección a máquinas evita A, cortaduras y atrapamientos, B, fatiga, C, robos. Contesten rápidamente. Recuerden que al finalizar el ingeniero Julio nos va a regalar las respuestas de las 3 preguntas. ¿Listo? Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Por acá, ingeniero y asistentes, no les comparto los resultados. 77% A, cortaduras y atrapamientos. 17% B, fatiga. Y el 6% nos contesta C, robos. Muy bien, ya saben, a estar muy atentos a nuestra acción educativa con el ingeniero Julio. Y al finalizar, él nos va a brindar las respuestas. Listo, ingeniero, te dejo nuevamente con nuestros asistentes. Reactivado. Lina, muchas gracias. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Las preguntas ya nos orientan un poco sobre el enfoque que podemos irle dando a la presentación. Entonces, vamos a empezar como con esta reflexión. La protección de máquinas y equipos es considerada como uno de los principales recursos que previenen accidentes de trabajo con lesiones para los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que es un recurso que existe en la prevención del riesgo laboral, en la prevención de accidentes e incluso prevención de enfermedades. Y es uno de los principales recursos precisamente para ese control de accidentes y enfermedades. Aquí de pronto uno se enfoca mucho en el tema de los accidentes porque, como lo vamos a ver a continuación, pues la protección a maquinaria tiene que ver como con esas carcasas, con esos dispositivos, esas compuertas que me limitan el acceso a esos puntos de riesgo que tiene la máquina donde puedo tener un contacto con ella y puedo tener una lesión. Pero cuando hablo también de enfermedades, que ahí no vamos a profundizar mucho, es porque a veces la máquina genera ruido, genera salpicaduras, genera humos, etcétera, y esta protección que se hace a la maquinaria lo que hace es evitar que esos agentes de riesgo salgan al entorno y lleguen a afectar al trabajador. Entonces, confinan el ruido, confinan esas partículas y obviamente las descargan por otro lado y hacen que el trabajador no tenga contacto y en ese sentido pues también ayuda a proteger enfermedades. Pero cuando hablamos específicamente de prevención o el control de la accidentalidad a través de la protección a máquinas y equipos, es porque estos dispositivos y elementos evitan que se tenga un contacto directo, que el cuerpo humano, cualquier parte del cuerpo tenga un contacto con esos puntos de riesgo que tiene o esos puntos de peligro que tiene la máquina del equipo. ¿Cómo podemos definir la protección de máquinas y equipos? En realidad no existe como una definición en nuestro país desde el punto de vista legal o incluso desde el punto de vista técnico, donde diga protección de máquinas y equipos es esto. ¿Qué hacemos? Pues tomamos como normas técnicas que nos ofrece la literatura de algunos países que han desarrollado sus conocimientos y conceptos de seguridad y salud en trabajo un poco más avanzado de lo que lo tenemos en nuestro país. Y de ahí podemos tomar esas definiciones, como les digo, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista técnico como una buena práctica. ¿Qué podemos decir sobre la definición? Que los resguardos se deben considerar, y cuando hablamos de resguardos hablamos de esos elementos que protegen a las máquinas, se deben considerar como la primera medida de protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas, entendiendo como resguardo un medio de protección que impide o dificulta el acceso a las personas o de sus miembros al punto o zona de peligro de una máquina. Entonces, esto de una vez hago relación con la última pregunta que hacíamos un momento, que si la protección a máquinas evita los cortes, los atrapamientos, o evita la fatiga, o evita el robo, pues cuando hablamos de protección no es de protegerla para que no se la roben o protegerla para que no tengamos fatiga en el trabajo, sino proteger esos puntos de riesgo, esas zonas de peligro de la máquina para que ninguna parte del cuerpo
entre en contacto con esas zonas de peligro o riesgo que me pueden causar atrapamientos, o me pueden causar lesiones, o me pueden causar cortes, heridas, etc. Entonces, eso va hasta ahora en la primera parte de la definición. Otra parte de la definición que podemos contemplar es que un resguardo es un elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar protección. ¿Protección en qué sentido? Protección mediante una barrera material, una barrera física, que dependiendo de su forma, el resguardo puede denominarse de carcasa, cubierta, pantalla, puerta, compuerta, etcétera, etcétera. Entonces, es sencillamente cualquier barrera física, cualquier dispositivo físico, material, que evite que pueda entrar en contacto con una parte o zona de peligro de la máquina o del equipo. ¿Qué definiciones básicas es importante considerar? Pues aquellas que dentro del lenguaje que se maneja cuando hablamos de riesgo mecánico, o más allá cuando hablamos de protección a máquinas, pues los mencionamos. Entonces es importante conocer esos conceptos. Uno de ellos es riesgo mecánico. Ese ya lo repasábamos en la sesión anterior, pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir, el riesgo mecánico es el conjunto de condiciones inseguras que pueden causar lesiones severas originado por la carencia de protecciones en las máquinas, en la operación de las máquinas o herramientas. Entonces, fíjese que ahí ya empezamos a relacionar que para el control del riesgo mecánico, pues necesitamos una protección a la máquina, porque el riesgo mecánico se genera cuando hay la posibilidad de tener lesiones originadas por la carencia de esa protección a la maquinaria. Resguardo es, por tanto, un medio de protección que impide, que dificulta, que obstaculiza el acceso de cualquier parte del cuerpo de un trabajador a un punto o una zona de peligro. Y ahorita vamos a hacer como también un recorderis de lo que es el punto zona de peligro. Primero haciendo una definición, ahorita vamos a ver algunas fotos de ellos. El punto de peligro es el punto o área de la máquina o de su contorno, no solamente la máquina, sino también el entorno donde está ubicada la máquina, en el que se puede presentar el riesgo de un accidente. Es ese punto donde existe específicamente el contacto de la máquina o algún componente de ella con el cuerpo humano o con alguna parte del cuerpo, y por lo tanto se puede generar la lesión, el accidente y como consecuencia de la lesión. Tres conceptos también importantes para contemplar en este punto: energía peligrosa. Una energía peligrosa es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas, generado por su capacidad de movimiento o por su fuerza transmisora. Un doble comando es un dispositivo que requiere la utilización simultánea de ambas manos para operar la máquina con el único propósito de proteger al operador de la máquina. Esto hace que en el momento en que la máquina entre en funcionamiento, el trabajador tenga, digamos, sus dos manos en los controles de operación y no en un punto de riesgo, una zona de peligro, una zona de riesgo de la máquina donde puede haber un atrapamiento de las manos. Y un dispositivo de seguridad, un elemento que hace una función parecida y apoya en la protección a las máquinas, que es un accesorio de protección diferente al resguardo, diferente a la carcasa, diferente a la compuerta, diferente a la pantalla, cuyo fin es eliminar o reducir el riesgo antes de que pueda ser alcanzado el punto o zona de peligro. Es esa celda o esa microcelda, ese microchip, que en el momento en que hay un acercamiento, hay un contacto por presencia, hay un aviso por presencia y no por contacto de que la mano o una parte del cuerpo está cerca, y sencillamente se dispara deteniendo la operación de la máquina y evitando que suceda el accidente o la lesión. Ahora, ¿qué es importante también mencionar? Que cuando hablamos de peligros en las máquinas y hablamos de las fuentes generadoras del riesgo mecánico, pues si hablamos del riesgo mecánico, el generador obviamente es la máquina y únicamente tenemos que ver con las partes de movimiento, las zonas de peligro, la cortadura, el atrapamiento, el aplastamiento, etc. Pero las máquinas
tienen o generan otros peligros diferentes a los peligros mecánicos, como el atrapamiento, como los cortes, la amputación, etc. A eso es lo que denominamos peligros no mecánicos, que igualmente es necesario controlar o es posible controlar a través de la protección a las máquinas. Esos peligros no mecánicos, pero que son generados definitivamente por el contacto con las máquinas, son los peligros de contacto eléctrico, cuando la máquina es potenciada con energía eléctrica. También altas temperaturas en algunas máquinas por la fricción de sus componentes, la fricción de sus partes, pues se genera altas temperaturas en algunos de sus componentes. El ruido, la vibración, la presión, manifestaciones físicas del trabajo con máquinas, peligros ergonómicos por la posición, o biomecánicos por la interacción entre la máquina y las posturas corporales que hay que asumir cuando se realiza el trabajo en las máquinas, y los riesgos psicosociales por el estrés, la tensión, el esfuerzo emocional que hay que realizar por concentración, por atención, etcétera, en el contacto permanente de estar trabajando con una máquina. Y los peligros mecánicos, pues ya lo hemos repasado desde la sesión anterior, que se presentan por los movimientos de rotación, los movimientos deslizantes, o esa mezcla de movimientos de rotación y movimientos deslizantes, que son los movimientos de aproximación, o los movimientos oscilantes que se dan en levas o manivelas. También a manera de repaso que veíamos en la sesión anterior, pues esa punto o zona de peligro, que es donde existe el riesgo de accidente, y lo traigo como repaso porque es allí donde normalmente se debe considerar esa protección a maquinaria. Pues esos puntos de riesgo de accidente se encuentran en los sistemas de transmisión de movimiento, donde puede haber atrapamiento y proyección de las partes en movimiento. Está el punto de operación, que es el punto donde se realiza específicamente el trabajo. Allí pueden haber cortes, perforaciones de las extremidades, atrapamientos, aplastamientos, etc. Y están los órganos de mando o los dispositivos de mando de la máquina, donde por un acercamiento inadvertido o un accionamiento sin advertir la presencia de otros, pues se pone en funcionamiento la máquina, y si hay personas cerca de ellas y se hace un accionamiento inadvertido, o se acciona la máquina sin advertir que las personas están cerca allí, pues se puede generar un accidente. Ya mirando las medidas de seguridad que existen para proteger a las máquinas, pues encontramos varias. Podemos encontrar medidas de protección intrínseca, que es el nivel más alto de protección que puede tener un equipo. Estas medidas de protección intrínseca son las que traen la máquina en su propio diseño, en su funcionamiento, en su razón de ser, y estas medidas pues están orientadas a evitar o reducir los peligros que genera la máquina desde su propio diseño, haciendo que operen autónomamente sin la posibilidad de que exista un contacto con alguna parte del cuerpo. Hay otras medidas de seguridad de nivel medio, que son las medidas de protección. Aquí es donde entran todos los elementos de protección a maquinaria, porque son los dispositivos, las barreras físicas que protegen contra peligros que no es posible evitar o reducir en el diseño. Entonces están las carcasas, están las compuertas, están las pantallas, están las barreras físicas que evitan que se alcance algún punto de peligro de la máquina. Otras medidas un poco más bajas para protección a maquinarias, pero igualmente hay que contemplarlas cuando se hace un programa de seguridad y protección a maquinaria, son las señales de advertencia, que advierten e informan a los usuarios de los peligros y complementan las medidas anteriores. Son medidas complementarias, simplemente indican que allí, un sticker, allí hay la posibilidad de atrapamiento, o que allí hay una carcasa que no puede ser removida, o una compuerta o una pantalla que no puede ser removida, porque si no, ya se genera el riesgo de atrapamiento. Y una tercera medida de seguridad, ya como suplementaria, como de apoyo, que es un nivel auxiliar, que están integradas a la máquina, pero requieren de la acción voluntaria del operador para detener la marcha, por ejemplo, una parada de emergencia. Entonces es suplementaria, es muy efectiva,
pero se requiere ya de una acción, no funciona por sí misma, requiere de una acción voluntaria del operador de la máquina o de cualquier otra persona para poder entrar en funcionamiento. Ahora, hablando específicamente de esas barreras físicas de protección, de esas carcasas de protección, de esos resguardos que hay en la máquina, hay que tener en cuenta varias consideraciones que podemos denominar como requisitos. Requisitos que para que cumplan su función, para que un resguardo sea eficiente, para que un resguardo sea efectivo, pues es importante que cumpla cada uno de estos requisitos. El primero, debe necesariamente prevenir el contacto del trabajador con el punto de peligro. Debe impedir que el cuerpo o la ropa del trabajador o cualquier parte del cuerpo entre en contacto con alguna parte móvil que se considere peligrosa. El segundo requisito es que debe ser fijo. No debe ser como a voluntad de que lo retiro cuando es que me estorba un poquito, entonces lo retiro para que me rinda más, pero cuando viene la supervisión o viene la inspección, entonces vuelvo y lo coloco. No, el elemento tiene que ser fijo, tiene que ser fijado firmemente a la máquina y que no sea fácil de quitar. Es decir, que si es necesario quitar, porque eventualmente puede ser necesario para quitar, es porque se requiere algún proceso de mantenimiento. Y para ese proceso, pues es necesario hacer una parada de los equipos, hacer una parada del proceso y poder entrar a hacer mantenimiento, quitar el resguardo y entrar a hacer ese proceso de mantenimiento. Igualmente, otro requisito es proteger de objetos en caídas. Debe asegurar que no puedan caer objetos sobre las partes en movimiento. Porque si bien es cierto, pues puede haber una lesión en caso de que se entre en contacto con la máquina, pues si cae un objeto sobre ese punto de riesgo o esa zona de peligro, pues también puede existir un daño para la máquina. Entonces protege como de doble vía, protege a la máquina de sufrir daños y protege al trabajador de tener algún tipo de accidente o lesión. Otro elemento importante es que no deben crear o generar nuevos peligros. Pues excelente, esa protección que se estableció a la máquina es bien, me permite que esté alejado del punto de operación, no permite que mis manos lleguen más allá de un punto seguro, pero es que tiene unas aristas y unas salidas que cada vez que tengo que dar vuelta para revisar la máquina por el otro lado, pues me tropiezo y ya me he caído 3 veces por ese lado. O porque tiene puntos de corte, puntos, bordes dentados, superficies sin terminar, y en cualquier momento pues puedo tener una lesión con esa protección que le colocaron. Entonces, el requisito es que no debe crear nuevos peligros. Igualmente no debe crear interferencias para realizar la labor, no tiene que hacer la labor más tediosa, más ineficiente. No debe impedir que se realice la tarea de una manera rápida y cómoda para el operario de la máquina. Y por último, pues debe permitir las labores de mantenimiento, si es necesaria la lubricación, aceitar, engrasar, etcétera, o cualquier operación de mantenimiento permanente, no por parada de máquina, porque ya hemos dicho pues que únicamente se podría retirar allí, pero debe permitir esos procesos de mantenimiento diario sin que sea necesario quitar ese protector, esa protección o ese resguardo. Entonces es muy importante considerar esos requisitos. ¿Qué otras situaciones son importantes considerar? Pues lo ideal es que cuando se hace la adquisición de un equipo, de un dispositivo, de una máquina, pues la máquina venga con sus resguardos y sus protectores, sus medidas de seguridad desde el diseño, desde que se diseñó, desde que se fabricó, pues venga con su protección. Pero cuando no viene así y tenemos de pronto un área de mantenimiento que nos puede ayudar a hacer la protección a las máquinas, pues es importante tener varias consideraciones relativas al trabajador como tal, al proceso que se está desarrollando y relativas a la misma máquina. Cuando hablamos de la concepción y el diseño de los resguardos y protectores a las máquinas, y estamos hablando
de aspectos o condiciones relativas al operario, pues hay que considerar cuáles son las distancias de seguridad, a qué distancia puedo realizar la labor con la misma eficiencia que se requiere, pero con la tranquilidad de que no voy a estar cerca a la máquina o en contacto con esos puntos de riesgo de operación donde pueda quedar atrapado o mi cuerpo, mi ropa o alguna parte de mi cuerpo. Igual que me permita o que le permita al trabajador una visión adecuada, una visión clara del proceso productivo y que las dimensiones y pesos sean adecuados para cuando sea necesario remover las partes para hacer algún tipo de mantenimiento. Y por otro lado, pues las condiciones o los requerimientos de diseño y concepción de los resguardos relativo a la máquina es que si hay riesgos adicionales, por ejemplo, emisiones sonoras, radiaciones lumínicas, humos, vapores, etcétera, pues si es posible atenuarlos o desviarlos hacia un punto, hacia un sitio donde el trabajador no esté ubicado, donde no sea el puesto de trabajo, sino sea en la parte opuesta, y el trabajador no reciba directamente esas emisiones de ruido, radiaciones, gases, vapores, etc. Y en caso de riesgo, de que exista en su interior riesgo de explosión por el calentamiento de las partes, por la generación de vapores, por la generación de gases, pues que sea capaz de disipar esa energía que se libera en el momento de una explosión en una forma y en un sentido que esté totalmente opuesto a donde está realizando el trabajador su función, y con eso se logra proteger su integridad. Ahora, condiciones que son fundamentales y que deben reunir los medios de protección a las máquinas. Primero, la protección tiene que ser efectiva. No podemos concebir un sistema de protección a máquinas donde diga, bueno, ahí medio quedó, bueno, por lo menos cubrió la mitad, la otra mitad quedó expuesta, pero bueno, entonces ya el trabajador se tiene que cuidar únicamente la mitad. No, el trabajador igual queda expuesto al mismo riesgo. Entonces, la protección que brinde ese protector, esa protección, debe ser totalmente efectiva. Debe ser difícil de retirar o burlar. Hay muchos, o conmigo pueden haber muchas personas que a veces la tensión del trabajo, las exigencias de los niveles de producción, pues exigen que uno deba trabajar a un ritmo más alto del que normalmente lo haría. Y eso normalmente entonces uno dice, no, pero es que para poderlo hacer más rápido me toca quitar esta compuerta de aquí, me toca quitar esta carcasa porque es que tengo que estarla abriendo permanentemente, porque si está ahí entonces me toca dar la vuelta. Entonces no, pues retirémoslo o pongámosle este papelito aquí para que no se apague la máquina cuando yo meta la mano y la pueda destrabar o pueda limpiar el sellito y pueda seguir martillando, pueda seguir troquelando sin necesidad de quitar el protector. No, eso no es posible. Una de las condiciones que debe reunir esos medios de protección es que los resguardos deben ser difíciles de retirar o difíciles de burlar. Otra condición es que no ocasionen molestias ni inconvenientes al operario. Que sea amigable con el tipo de trabajo que tiene que desarrollar, precisamente que le facilite el trabajo, que le permita hacer un trabajo eficiente y que no le ocasione mayores demoras. Que no interfieran con la producción, que no interfieran con los objetivos y las metas de producción. Si esto está sucediendo, pues hay que sentarse con los respectivos líderes en cada proceso y decir, vea, los objetivos de producción, de acuerdo a las necesidades de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablo de necesidades es las necesidades de prevención del accidente y las necesidades de protección a las máquinas, son estas, y así, de esa manera, ni la producción está interfiriendo o las necesidades o las exigencias de producción están interfiriendo con los aspectos de seguridad y salud, y los aspectos de seguridad y salud pues tampoco van a estar interfiriendo con los aspectos de producción. Igualmente deben funcionar automáticamente con el mismo esfuerzo, deben ser como una especie de protección pasiva, ahí está, y no tenemos necesidad de hacer ningún tipo de manipulación o esfuerzo para que funcionen, porque sencillamente la protección de las máquinas funciona porque sí, porque ahí está y están dentro del diseño de funcionamiento de las máquinas y por lo tanto funcionan automáticamente. Y por último, pues
pues pueden utilizarse por largo tiempo, es decir, no son descartables, no son elementos desechables y no deben introducir nuevos riesgos en la máquina. No deben introducir, bueno, me mejoró el riesgo de atrapamiento, pero es que me aumentó el riesgo de proyección de partículas. Ya me confinó proyección de partículas, pero hace un ruido esa máquina, esa carcasa, porque es que quedó suelta. Entonces es importante que no introduzca nuevos riesgos. En el material de consulta que les va a quedar, que les queda ahí en la herramienta Posipedia para consultas posteriores, pues van a encontrar de la norma técnica española 552 este flujograma para los criterios de selección de los resguardos. Y simplemente me indica, hay puntos móviles, hay elementos que son accesibles y que me pueden accidentar. Si la respuesta es no, muy sencillo, no se requiere resguardos en esa máquina. Y si la respuesta es sí, pues tengo dos posibilidades. Se debe acceder ocasionalmente para operaciones de ajuste, mantenimiento de la máquina, etcétera, o se debe acceder a los mismos durante el normal funcionamiento de la máquina. Es decir, qué tan frecuente debo acceder a esas partes en movimiento. Si debo acceder frecuentemente durante la operación de la máquina, pues debo acceder, debo establecer resguardos autorregulables, resguardos de regulación manual, etcétera. Y si no es necesario un acceso permanente, pues simplemente coloco un resguardo fijo que esté allí hasta que requiera un mantenimiento mayor. Por el contrario, pues resguardos móviles, resguardos autorregulables, de regulación manual, dispositivos de enclavamiento y bloqueo, que es anclar la máquina, bloquear la máquina en un punto cero de energía y poder trabajarla sin la posibilidad de que alguien la encienda o la energice. Y si el tema es al contrario, donde el mantenimiento es ocasional, donde no es frecuente, pues ahí se pueden utilizar resguardos fijos o resguardos móviles con cierta posibilidad de que en el tiempo pueda retirarlos fácilmente únicamente para labores de mantenimiento. ¿Cuáles son las protecciones más comunes que podemos encontrar en las máquinas? Hemos mencionado ya varias de ellas. Las guardas de cubiertas, que pueden ser fijas o ajustables. Ahorita vamos a ver allí unas fotos que nos van a ayudar a orientar qué es fija y qué es ajustable. Las guardas de bloqueo o enclavamiento, el etiquetado y el bloqueo de las máquinas. Las guardas automáticas o autoajustables, a medida de que uno va trabajando una pieza o la pieza va cambiando de posición o la pieza va cambiando de tamaño, se van ajustando a las necesidades que se están presentando allí en ese momento en el trabajo. Las guardas de distancia, que evitan o permiten que yo llegue hasta las distancias de seguridad de la máquina y que no pase esas distancias de seguridad donde tengo la posibilidad de sufrir accidentes. Los dispositivos alimentadores o plantillas especiales no protegen directamente la máquina, pero sí protegen que tenga acceso a las partes móviles o a las zonas de riesgo de las máquinas. Las herramientas con empuñaduras especiales y los dispositivos de disparo o detectores de presencia que permiten que cuando tenga alguna parte del cuerpo muy cerca de esa zona de riesgo, pues se envíe una señal eléctrica o electrónica y la máquina detenga su movimiento. Y los dispositivos de doble comando, que ya los vimos en las definiciones, donde hacen necesario e indispensable que las manos estén alejadas del punto de operación de la máquina, porque si no hay una doble operación del inicio de la máquina, del encendido de la máquina, pues la máquina sencillamente no funciona y ese doble comando pues está diseñado para que las manos, para no ser accionados con una sola mano, sino para que estén suficientemente alejados entre sí para que haya necesidad de operarlo con ambas manos, alejándolo del punto de riesgo o punto de operación. Mencionamos diferentes tipos. Guardas fijas, las carcasas, las que conocemos convencionalmente como carcasa.
donde siempre están fijas, siempre están en ese punto y siempre están protegiendo esas partes móviles, esos engranajes, esas correas, esas poleas que giran a determinada velocidad y que pueden generar, si estuvieran descubiertas, por el atrapamiento de alguna parte del cuerpo de la ropa o llevando el trabajador hacia un seguro accidente. Entonces, las guardas fijas están ahí permanentemente. Las guardas ajustables, que dependiendo del tamaño de los elementos que se van a utilizar, de una pulidora, de una sierra, etcétera, o de las piezas que se van a trabajar allí, la guarda se puede ajustar al tamaño o dimensión de los elementos que se están trabajando. Entonces tiene unos dispositivos de ajuste para ampliar o disminuir ese rango de trabajo. Las autoajustables, porque dependiendo del trabajo que se esté desarrollando, ellas mismas se van ajustando, acomodándose a las necesidades del trabajo. Herramientas especiales que lo que hacen es un distanciamiento de las partes de mi cuerpo a los puntos de operación, o guardas de estribo para evitar que accidentalmente se pise un pedal, el cual puede accionar una máquina y un accionamiento inadvertido puede ocasionar un accidente, y el mismo sistema de doble comando que ya hemos explicado varias veces cuál es como su razón de ser. Existen otros dispositivos que uno podría pensar, ese diseño está como muy antiguo, seguramente hay diseños más modernos, pero la concepción de ese diseño es que el mismo funcionamiento de la máquina haga que cuando bajen los elementos que pueden presionar la máquina, pues a través de unos dispositivos que están sujetos a las manos del operario, haga que inmediatamente las manos sean retiradas del punto de riesgo y punto de peligro, haciendo imposible la situación de que las manos del trabajador estén dentro de la máquina en el momento en que se realiza el trabajo, en que la máquina realiza el trabajo, la labor de prensa, de troquelado, de punción, etc. Utiliza una serie de cables adheridos a las manos y a las muñecas, unas cuerdas, y es usado principalmente en esas máquinas de golpe, de acción de golpeo. Permite el acceso al punto de operación cuando el elemento deslizante o el portaherramientas está elevado, pero en el momento en que baja a hacer su labor, retira las manos y evita que se presente un accidente. Aquí vemos cómo el punto de operación puede estar expuesto, pero el troquel o el elemento que realiza el trabajo está elevado, no está en funcionamiento, pero cuando cierra, pues ese dispositivo hace que las manos se retiren automáticamente de ese punto, haciendo que ni siquiera por una acción desprevenida o por descuido quede la mano adentro y pueda ocasionar el accidente o la lesión. Otros dispositivos de protección a máquinas son como los dispositivos de contención, es como dispositivos de restricción. Consiste en unas correas que van adheridos a unos guantes, y esas correas están sujetas o están ancladas, están aseguradas a la parte posterior, y lo que hacen es limitar o restringir el movimiento de las manos hacia la máquina. Entonces, a través de esas correas, de esas bandas adheridas a las manos, se ajustan a una distancia para que cuando se esté alimentando la máquina nunca exista la posibilidad de que las manos lleguen al punto de operación de la máquina. Entonces, muchas veces hay que llevar las manos hasta el punto de peligro, pero si no hay necesidad, simplemente se mide claramente cuál es la distancia, se tiene estas correas, estas bandas de restricción, y las manos de esta manera nunca van a llegar a ese punto de peligro o punto de riesgo. Otros dispositivos son los cables activadores de las paradas o los frenos de seguridad. Se pueden ubicar en el contorno o en el perímetro de la máquina, cerca de las zonas de peligro o en cualquier parte de la máquina, para que se operen, para que el operador o cualquier persona que advierta el peligro pueda alcanzar el cable fácilmente para hacer ese freno de emergencia en un momento determinado.
Están los dispositivos de 2 manos, el doble comando, ya lo hemos mencionado varias veces durante esta presentación, y requiere esa presión constante y simultánea para poder activar la máquina, y de esta manera se garantiza que las manos del operador estén siempre en un lugar seguro, alejados en esos botones de control, mientras la máquina completa ese ciclo de funcionamiento. Mientras completa el ciclo de funcionamiento, pues las máquinas están ahí en esos 2 puntos y haciendo garantía que de ninguna forma va a poder estar en el punto de riesgo o punto de peligro. Otro tipo de protectores o de guardas de protección, de resguardo, son las compuertas o las puertas. Es un dispositivo de barrera móvil que protege al operador en el punto de operación antes que pueda iniciarse el ciclo de la máquina. Entonces, sencillamente se coloca la pieza que se va a trabajar porque está abierta la compuerta, se tiene acceso, se cierra la compuerta y la máquina se pone en funcionamiento. Y puede tener dispositivos complementarios que indican que si la compuerta no está completamente cerrada, sencillamente la máquina no arranca, sencillamente la máquina no funciona, se bloquea su suministro de energía y la máquina se apaga. Otro tipo de protección es por distancia o ubicación del trabajador. Entonces, el trabajador se ubica en un punto alejado de las zonas de movimiento. Ahí vemos que esa máquina, esos rodillos, no tienen ninguna carcasa, no tienen ninguna protección. Simplemente lo que hace es que el trabajador, para poder funcionar, pues los controles, los mandos desde donde realiza el trabajo están alejados del punto de riesgo o el punto de peligro, y con eso mantiene una distancia segura para evitar que le sucedan accidentes. Otros sistemas de protección, pues obviamente la alimentación automática, por ejemplo una prensa eléctrica o cualquier elemento de corte, troquelado, etcétera, que funcione de una manera automática, donde sencillamente se alimenta un rollo de material o tiene un mecanismo alimentador, se pone en funcionamiento la máquina y el trabajador allí no tiene nada que ver, es algo más aproximado como a la automatización o a los robots, que son máquinas que cargan y descargan material, arman partes, hacen soldadura, alimentan piezas, vuelven y retiran el producto terminado, y todo de una manera automatizada. Tienen su mejor uso en procesos de gran producción, en procesos en serie, en ensambladoras de equipos, de vehículos incluso, donde funcionan con gran eficiencia y obviamente con un bajo nivel de accidentalidad, porque el nivel de intervención del trabajador o del operario mientras la máquina está operando es 0. Simplemente la intervención es en el patronamiento de la máquina, al inicio de la labor para alimentarla, para los materiales de los que se alimenta, etcétera, y esto facilita. Otro mecanismo, otro protector es el escudo, la pantalla, el escudo protector. No ofrecen una protección completa contra los riesgos porque seguramente esa pantalla se requiere permitir visibilidad en el proceso de producción, pero sí es un nivel adicional de aislamiento o una barrera física que existe entre el cuerpo o cualquier parte del cuerpo trabajador y el punto de riesgo. Sí puede proteger contra partículas proyectadas, ya sea sólidas o sea líquidas, fluidos, contra salpicaduras de aceites, de refrigerantes, de aceites de corte, o en el momento en que pueda haber una ruptura de una pieza, una partícula, pues proyección de esquilas o de partículas sólidas. Las herramientas también se pueden proteger a través de los equipos, las máquinas también se pueden proteger a través de herramientas de agarre utilizadas para colocar y sacar material, para no utilizar los dedos, para no llegar a esa maniobra fina de con los dedos llegar a ese punto donde puede haber la presión, donde puede haber el corte. Entonces es importante utilizar esas herramientas de agarre o extracción o suplementos para no tener las manos, los dedos en esos puntos de operación.
En el material les queda la bibliografía utilizada, la cual pueden consultar en Posipedia. Ya les mencioné algunas como las normas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las cuales pueden consultar en Posipedia. Ahora quisiera que Lina, si me puedes ayudar con nuevamente la evaluación, hacer como el sondeo de el conocimiento para ver qué tan claros pudieron haber quedado estos conceptos en relación a lo que veíamos a las 4 de la tarde. ¿Me ayudas, Lina, por favor? Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a realizar el sondeo nuevamente, ya el post-test. La primera pregunta dice, protección de máquinas y equipos no está relacionado con A, carcasas, B, compuertas, C, elementos de protección personal. Muy bien, rápidamente seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que desde sus pantallas estén conectados desde los computadores o desde el celular. Pueden seleccionarla. ¿Listo? Muy bien. Listo. Cerramos la primera pregunta. Listo, muy bien. Entonces, la primera pregunta dice, protección de máquinas y equipos no está relacionado con 4% carcasas, 10% compuertas y 86% elementos de protección personal. Muy bien, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Reactivado. La mayoría acertaron, porque dice, no tienen que ver. Yo esperaría que de pronto les pareció confusa la pregunta, porque protección a maquinaria no tiene que ver con elementos de protección personal, porque sí tiene que ver con puertas, sí tiene que ver con carcasas, lo mencionamos, pues, la protección a maquinaria son con puertas o carcasas, pero allí no intervienen los elementos de protección personal. Cuando hablamos de protección a maquinaria no estamos hablando de protección personal, que son los cascos, los guantes, las gafas, etcétera, etcétera. Entonces, como la pregunta es, no tiene que ver con, la respuesta correcta era la C, elementos de protección personal. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la protección a máquinas no se realiza en A, punto de operación, B, pintura de la máquina, C, engranajes y partes móviles. Lean muy bien esa pregunta, las respuestas. Muy bien, 10 segunditos para que respondan. Listo, muy bien, cerramos la segunda pregunta y les comparto los resultados. Bueno, los resultados de esta primera nos dice 7% punto de operación, 79% pintura de la máquina y el 14% engranajes y partes móviles. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, aquí la intención va orientada a dónde se realiza o dónde no se realiza protección a máquina. Vuelve a ser de pronto una pregunta confusa, por eso de pronto atribuyo a las personas que se equivocaron en la respuesta, porque dice dónde no se realiza la protección a las máquinas. La protección a las máquinas se realiza en el punto de peligro, el punto de operación, claro, en el punto de operación. En las partes móviles, claro, allí hay protección. En la pintura, no, porque la protección a la máquina, una carcasa, un resguardo, una pantalla, no pretende proteger la pintura de la máquina. Pretende proteger la parte móvil, pretende proteger el punto de operación, pretende proteger los engranajes, esas partes de movimiento. Por lo tanto, como decíamos, donde no tiene que ver la protección de la máquina, pues no tiene que ver con la pintura, porque no, un resguardo o una pantalla, una protección, no va a proteger la pintura. Perfecto, listo, ingeniero, gracias. Vamos entonces a cerrar nuestro sondeo con la tercera y última pregunta. La protección a máquinas evita A, cortaduras y atrapamientos, B, fatiga, C, robos. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que respondan, lean muy bien la pregunta, las respuestas.
Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y por acá yo les comparto los resultados. 89% a cortaduras y atrapamientos, 2% fatiga, 10% robos. Ingeniero, cuéntanos. Muy bien, pues aquí la pregunta va orientada a ¿qué evita la protección a máquinas? Pues robos no evita porque la protección no es un seguro que se esté comprando la máquina, sino es el resguardo que se coloca. No evita la fatiga porque no se está colocando un elemento para mejorar el desempeño del trabajador o la carga física que tiene que realizar al trabajar con la máquina, pero sí evita atrapamientos, sí evita cortaduras porque la carcasa, el protector, evita que entre en contacto con las partes móviles, con engranajes y esa era la respuesta correcta. Perfecto, bueno, ingeniero Julio, ya finalizamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, como siempre, deseándote lo mejor y esperamos verte en una próxima ocasión con muchos más temas de interés. Reactivado. Muchas gracias, Lina, por esta invitación. Los invitamos nuevamente a que estén pendientes de los próximos temas en esta Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Riesgos Mecánicos. Muchas gracias por la atención y la participación. Claro que sí, por supuesto, a todos nuestros participantes, gracias por su asistencia. Les recordamos que todas las grabaciones de nuestras acciones educativas quedarán publicados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. A todos agradecemos su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.